el alba de una verdad inesperada. La vida, en su impredecible danza, a veces nos arrebata todo lo que creíamos seguro, solo para revelarnos una fuerza que nunca supimos que poseíamos. Hay historias que, al ser contadas, resuenan en el alma, desafiando nuestras nociones preconcebidas de destino y amor. Esta es una de ellas. La suave luz del amanecer, colándose por la pequeña ventana del baño, envolvía a Isabela en un aura casi etérea. Sus dedos temblaban, apretando con fuerza la prueba de embarazo, mientras lágrimas silenciosas surcaban sus mejillas. El resultado era inconfundible, positivo. Después de 3 largos años de intentos y desilusiones, el milagro finalmente había ocurrido. Acarició con delicadeza la diminuta ventanilla que mostraba el veredicto, una mezcla de terror y éxtasis desbocándose en su corazón palpitante. «Te amaré para siempre, mi pequeño milagro», susurró, su voz ahogada por una emoción cruda y desbordante. Era la promesa de una madre, sellada en el santuario de su propio ser. Durante las semanas siguientes, Isabela guardó el secreto celosamente, como un tesoro inestimable. Cada mañana, se despertaba temprano para susurrar al vientre a un plano, contándole historias sobre el vasto mundo que esperaba a su hijo. Con meticulosa devoción, planeó la revelación perfecta para su esposo, Ricardo. Compró unos diminutos zapatitos de bebé, escondiéndolos en su cajón de calcetines. Encargó un pastel especial para el siguiente fin de semana, con la inscripción: «Vamos a ser padres». Incluso comenzó a reorganizar la habitación de invitados, imaginando los tonos suaves y cálidos que usaría para transformarla en la guardería de sus sueños, un refugio de amor y bienvenida. Pero, insidiosamente, algo no encajaba. Pequeños detalles, insignificantes en sí mismos, se unían para formar un mosaico perturbador. Ricardo atendía llamadas en voz baja, terminando abruptamente las conversaciones o escondiendo la pantalla del teléfono cuando ella se acercaba. Llegaba a casa cada vez más tarde, sus excusas sonando un tanto ensayadas. Una reunión de última hora, un cliente exigente, un tráfico imposible en la bulliciosa Madrid. Isabela, aferrada a su sueño, intentó ahogar las dudas, concentrándose en la inmensa alegría de su embarazo. Pronto serían 3, una familia completa. El universo no sería tan cruel como para arrebatarle este anhelo ahora, ¿verdad? Se negaba a creerlo, a ceder ante la creciente sombra. Una tarde de jueves, la ciudad fue azotada por un aguacero implacable, de esos que parecen lavar el alma misma de la metrópolis. Isabela observaba las gotas violentas golpear la ventana de su apartamento en el elegante barrio de Salamanca, hipnotizada por el ritmo caótico de la tormenta. Ricardo había olvidado su móvil en la encimera de la cocina al salir precipitadamente hacia el trabajo. Ella solo quería pedir algo de paella para llevar, su nuevo y aún secreto antojo de embarazada. Al extender la mano para desbloquear el teléfono, la notificación apareció, ineludible, una punzada fría que atravesó su piel. «No puedo seguir mintiéndole, tenemos que hablarle de nosotros». El mensaje era de Sofía, su mejor amiga desde la universidad, su dama de honor, la confidente de toda una vida. Los dedos de Isabela se deslizaron por la pantalla como poseídos, revelando meses de conversaciones apasionadas, encuentros furtivos, planes para un futuro en el que ella, Isabela, no existía. La lluvia contra los cristales parecía el eco perfecto de la tormenta que arrasaba en su propio corazón. La caja con los zapatitos de bebé se le escurrió de las manos temblorosas,
estrellándose contra el suelo de mármol, al igual que sus esperanzas. No podía ser real. No Sofía. No ahora. No cuando la vida finalmente le sonreía. Isabela pasó los días siguientes en un limbo emocional, incapaz de confrontarlos, incapaz de admitir en voz alta la devastación que sentía. Se aferró al único hilo de esperanza que le quedaba, el diminuto ser que crecía dentro de ella, y asistió a su primera cita prenatal. Sola en la sala de espera de la Clínica de la Concepción, observó a parejas sonrientes, sus manos entrelazadas, sus futuros compartidos escritos en sus rostros. El asiento vacío a su lado nunca se había sentido tan dolorosamente ruidoso. «Isabela Mendoza», llamó la enfermera con una amable sonrisa, ajena al abismo de su sufrimiento. ¿Puedes imaginar el terror que debió sentir? El dolor crudo y desgarrador de la traición, agravado por la soledad de su embarazo. ¿Cómo habrías manejado ese momento? ¿Los habrías confrontado de inmediato o habrías esperado como Isabela? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. La doctora puertorriqueña Elena, con sus ojos cálidos y comprensivos, logró que Isabela se sintiera un poco menos sola. La conversación inicial fluyó con normalidad. Antecedentes familiares, hábitos, expectativas. «Veamos cómo está este pequeño», dijo la doctora, aplicando el gel frío en el abdomen de Isabela. Un silencio extraño siguió. La doctora Elena frunció el ceño, moviendo lentamente el transductor. «¿Pasa algo malo?», preguntó Isabela, el pánico subiendo por su garganta. «No, en absoluto». La doctora ajustó sus gafas, inclinándose más hacia la pantalla. «Isabela, estoy viendo... Espera, déjame solo confirmar». Cada segundo de silencio fue una eternidad. Isabela podía sentir las lágrimas acumulándose, anticipando otra pérdida, otra devastación. «Quintillizos», murmuró finalmente la doctora, una exclamación de asombro apenas contenida. «Estoy viendo 5 bebés, 5 pequeños corazones latiendo». «¿5?» La palabra escapó como un jadeo incrédulo, un soplo de incredulidad. «Es extremadamente raro, especialmente sin tratamientos de fertilidad», explicó la doctora Elena, aún moviendo el transductor para asegurarse. «Pero no hay duda, estás embarazada de 5 bebés, Isabela». 5 latidos distintos llenaron la habitación. 5 diminutas vidas. 5 milagros. Algo se despertó en Isabela en ese instante. Una fuerza antigua, primitiva, que trascendía su dolor personal. La resolución feroz de una madre que protegería a sus hijos a toda costa. La confrontación silenciosa y el precio de la traición. En las semanas que siguieron a la asombrosa revelación de los quintillizos, Isabela se obsesionó con la investigación. Devoró artículos sobre embarazos múltiples, riesgos y los cuidados necesarios. Reorganizó sus finanzas con una frialdad matemática. Buscó grupos de apoyo en línea y planificó cada detalle, como si pudiera controlar lo incontrolable. Todo para postergar el inevitable enfrentamiento con Ricardo. Necesitaba estar completa, inquebrantable, antes de desatar la tormenta. Finalmente, una noche, ya tarde, cuando Ricardo regresó a su lujoso apartamento en el barrio de Salamanca, ella lo esperaba. La sala de estar estaba a oscuras. Solo una lámpara de pie iluminaba el rincón donde ella estaba sentada, el rostro en una sombra. Tenía la ecografía, el primer retrato de sus 5 milagros, en sus manos. «Necesitamos hablar», dijo ella, con una calma que no sentía. Era la calma del ojo del huracán. Ricardo pareció momentáneamente alarmado, pero rápidamente adoptó la expresión compuesta
que usaba para las negociaciones de negocios difíciles. «¿Qué sucede? Estoy agotado. Estoy embarazada», dijo ella. Simplemente, de quintillizos. La conmoción en el rostro de él habría sido casi cómica bajo otras circunstancias. Se tambaleó ligeramente. «¿Quintillizos? No, eso no es posible. Es una broma de mal gusto, Isabela. 5 bebés, Ricardo. Aquí están». Ella le tendió la foto de la ecografía. La imagen granulada, con 5 puntos de luz brillando en la oscuridad, era irrefutable. Y sé lo de tú y Sofía. El silencio que siguió fue atronador. Afuera, el viejo olivo del jardín parecía doblar sus ramas nudoso, como si también sintiera el peso del momento. «Yo no planeé esto», comenzó él, pasándose las manos por su cabello inmaculadamente peinado. «Simplemente pasó. Fue un error. Las cosas no simplemente pasan durante 18 meses, Ricardo». Él ni siquiera preguntó cómo sabía el tiempo exacto. Simplemente desvió la mirada. «¿Y los bebés? ¿Qué vas a hacer?», le preguntó, protegiendo instintivamente su vientre con una mano. «¿5 bebés?», repitió él, cubriéndose el rostro con las manos. «Esto va a arruinarlo todo. Arruinar nuestros planes, nuestra vida. No puedo con esto, Isabela. No estoy preparado». Cada palabra la golpeó como un puñal, cada una más profunda que la anterior. Ella había esperado negación, quizás incluso un intento de reconciliación. No había esperado este abandono absoluto y completo, esta mezquina preocupación por sus propios planes. «No puedes o no quieres, Ricardo». Su voz era un hilo fino y duro. «No quiero», admitió finalmente. «Esto es demasiado. Yo no soy material de padre de quintillizos». Latí la duda sembrada y el antiguo amante. Lo que Ricardo no sabía, lo que nadie sabía, era que aproximadamente 8 semanas antes de que Isabela descubriera el embarazo, durante un punto bajo en su matrimonio, cuando él canceló la cena de su aniversario por un supuesto viaje de negocios, Isabela había encontrado consuelo en los brazos de un viejo amigo del instituto, ahora piloto. Lucas Romero había reaparecido inesperadamente en su vida, en una cafetería cercana a su oficina. Un solo encuentro. Una única noche de vulnerabilidad durante años de sequía emocional en su matrimonio. Un momento que ella había enterrado profundamente en su conciencia, consumida por la culpa y la pena. Ahora, con la revelación de la prolongada infidelidad de Ricardo, aquella noche adquirió una nueva luz, y una duda aterradora nació en su mente. ¿Era posible que uno de los bebés, las semanas siguientes, fueron un borrón de discusiones frías, mediaciones tensas y negociaciones sobre bienes y responsabilidades? El lujoso apartamento se convirtió en un campo minado emocional. Ricardo oscilaba entre la frialdad absoluta y arrebatos de rabia por la inoportunidad del embarazo. El día que finalmente se fue, llevándose la mitad de los muebles y vaciando sus cuentas conjuntas, dejando solo el mínimo legal, Isabela se arrodilló en medio de la habitación vacía, abrazando su vientre a un plano, y por primera vez se permitió sentir por completo la magnitud de su pérdida y el desafío que se avecinaba. Los vecinos fingieron no verla subir sus pertenencias a la vieja furgoneta que sus padres le habían dado años atrás. Fingieron no notar sus ojos enrojecidos ni el temblor de sus manos. En el espejo retrovisor, Isabela vio desaparecer el lujoso condominio, el final de una vida y el comienzo de otra. «Somos solo nosotros ahora», susurró a los pequeños seres que llevaba dentro, mientras conducía de regreso al pueblo natal, del que juró que nunca volvería. En la radio sonaba suavemente una canción sobre nuevos comienzos, como si el destino hubiera provisto una banda sonora
para su viaje de renacimiento. El regreso a las raíces. Un refugio incondicional. El camino serpenteaba por las montañas de la sierra. Cada curva la llevaba más lejos de lo que fue y más cerca de lo que sería. Sus padres, en el pequeño pueblo de Arcos de la Frontera, habían recibido la noticia con una mezcla de shock y honda preocupación. Pero no dudaron en ofrecer su hogar, su apoyo, el amor incondicional que siempre habían tenido para ella. Por la noche, en su vieja cama individual en el cuarto de su infancia, Isabela vio por primera vez las grietas en el techo. Siempre habían estado allí, pero nunca las había notado, al igual que nunca había notado las fisuras en su matrimonio hasta que fue demasiado tarde. Su madre, Carmen, le trajo una taza de tila y se sentó en silencio a su lado, sin preguntas ni juicios, solo sosteniendo su mano con ese amor que trasciende las palabras. Las lágrimas finalmente llegaron, no de tristeza o ira, sino de alivio, como lluvia después de una larga sequía, purificando la tierra para que nuevas semillas pudieran brotar. «Saldremos adelante, hija mía», dijo su madre, acariciándole el cabello como cuando era niña. «Ustedes 6 estarán perfectamente bien». Bajo el cielo estrellado de Arcos, arrullada por el sonido de los grillos y el calor familiar, Isabela finalmente se permitió creer que quizás, solo quizás, era verdad. Su mano se posó sobre su vientre, sintiendo la vida multiplicada que latía en su interior. 5 pequeños corazones, 5 razones para seguir, 5 promesas de un amor que nunca la abandonaría. «Saldremos adelante», repitió, convirtiendo las palabras de su madre en un mantra, una promesa, una plegaria. Y por primera vez en semanas, durmió sin pesadillas. ¿Imaginas llevar un secreto así? La idea de que uno de sus bebés podría no ser de su esposo, sino de su antiguo amigo. ¿Qué harías? ¿Confrontarías el pasado o guardarías el secreto para siempre? Comparte tus pensamientos. Dale me gusta y compartir a esta historia. ¿Qué te parece la continuación? Ahora estamos en el corazón de Andalucía, con un búnker de amor familiar, pero con un secreto pendiendo Trendao Isabela. ¿Te gustaría que en el próximo capítulo exploremos el crecimiento de los bebés y el juicio por manutención? El vientre de Isabela creció a una velocidad desproporcionada, como si los 5 diminutos seres en su interior compitieran por espacio, ansiosos por anunciar su existencia al mundo. Y con el crecimiento de su vientre llegaron las miradas, los cuchicheos, las preguntas indiscretas de los habitantes del pequeño pueblo de Arcos de la Frontera que había dejado años atrás. Pobrecita, abandonada con 5 bebés. Algo habrá hecho para que el marido la dejara. ¿Cómo se las arreglará sola? Las palabras rara vez se decían directamente, pero Isabela las captaba en las miradas de reojo en la cola del supermercado, en los susurros que cesaban cuando ella entraba en la farmacia, en el silencio incómodo que se instalaba al cruzar la plaza del pueblo. Era como si llevara no solo a los quintillizos, sino también el peso invisible del juicio ajeno. Isabela aprendió a usar auriculares al salir, creando una burbuja protectora alrededor de ella y los pequeños seres. Dentro de esa burbuja, podía pretender que el mundo exterior no existía, que no había miradas de lástima, que nadie cuestionaba sus decisiones o sus capacidades. En casa, en la privacidad de su habitación, hablaba con cada bebé individualmente, dándoles nombres secretos que simbolizaban lo que esperaba para sus futuros: coraje, esperanza, fe, fortaleza y luz. Nombres que servirían de talismanes protectores hasta que pudiera darles identidades oficiales. Van a ser diferentes,
susurraba, acariciando puntos específicos de su vientre, donde sentía movimientos distintos. Van a crecer sabiendo que son amados incondicionalmente, que son deseados, que son suficientes tal y como son. La tradicional Feria de la Vendimia del pueblo, un evento que marcaba el inicio del otoño y reunía a familias de toda la comarca, se convirtió en un verdadero calvario. Con un vestido floral, que apenas disimulaba su barriga de 6 meses, Isabela sonreía con cortesía, mientras antiguas compañeras de instituto presumían de anillos de boda brillantes y maridos atentos. Fue cuando la incomodidad alcanzó su punto álgido que abuela Teresa, su abuela materna y figura matriarcal, respetada en la comunidad, sorprendió a todos. Con la elegancia de sus 82 años y la determinación de quien había sobrevivido a épocas mucho más duras, la abuela Teresa la tomó del brazo y la guió por la feria, con la cabeza bien alta. «Ella es mi nieta Isabela», presentó con orgullo a todo el mundo, «que va a dar a luz a 5 milagros de una sola vez». La autoridad natural de la anciana silenció hasta a los más chismosos, transformando las miradas de juicio en expresiones de respeto reacio. Esa noche, sentadas en el porche bajo el cielo estrellado, arrulladas por el sonido de los grillos, su abuela compartió historias de las mujeres de su familia que habían enfrentado adversidades impensables y habían sobrevivido. Tu tatarabuela Antonia dio a luz a gemelos durante la gran sequía de 1915, sola en una cabaña, mientras su marido buscaba agua a kilómetros de distancia, dijo la abuela Teresa, mientras sus dedos nudosos tejían hábilmente un ajuar para el bebé. Tu bisabuela Laura sacó adelante a 6 hijos tras enviudar a los 25, sin aceptar nunca caridad, solo trabajo. Tu tía abuela Celeste enfrentó un cáncer avanzado mientras criaba a sus sobrinos huérfanos, y todavía sigue aquí, fuerte como un roble. Isabela escuchaba, hipnotizada, descubriendo en sí misma rasgos de aquellas mujeres que nunca conoció, pero cuya sangre y determinación latían en sus venas. Tú no eres la primera en enfrentar tormentas, hija mía, concluyó su abuela, posando su mano arrugada sobre la de Isabela. Y tienes más fuerza de la que crees. Es hora de recordar quién eres y de dónde vienes. Esas palabras fueron el bálsamo que Isabela necesitaba, un recordatorio de que la fragilidad del presente no definía su capacidad para afrontar el futuro. A las 32 semanas de gestación, las contracciones prematuras la llevaron de urgencia al hospital comarcal. A 1 hora del pequeño pueblo, el rostro de su madre, pálido por la preocupación en el asiento del copiloto, mientras su padre aceleraba por la carretera sinuosa, parecía reflejar el mismo miedo que Isabela se negaba a admitir. «Necesitamos mantenerlos dentro el mayor tiempo posible», explicó la doctora Elena, la misma doctora que confirmó el embarazo múltiple, ahora con una seriedad en sus ojos. «Cada día cuenta, cada hora es preciosa para el desarrollo pulmonar de los bebés». Durante 10 días, Isabela permaneció recostada en ángulo, con monitores pegados a su vientre que captaban los latidos de 5 diminutos corazones. La habitación del hospital se convirtió en su universo. «Lucha», susurraba a cada pequeño ser que se abría paso al mundo, entre las alarmas de los monitores y las órdenes urgentes del equipo médico. «Sé fuerte como nuestra estirpe». 5 llantos, 5 batallas por la vida, 5 victorias preliminares. Tan pequeños, tan frágiles, y sin embargo, tan decididos a sobrevivir. Clara fue la primera, 1.2 kilos de determinación, con un llanto sorprendentemente fuerte para su diminuto tamaño. Luego vinieron los varones, Miguel y Teo, prácticamente idénticos, cada uno pesando poco más de 1 kilo. La cuarta fue Aurora, la más pequeña de todas,
con solo 900-150 gramos, pero con reflejos vigorosos que sorprendieron hasta a los médicos más experimentados. El último, Rafael, fue el que más tiempo permaneció en la UCI neonatal, el más frágil, con dificultades respiratorias que requerían soporte constante. Durante las madrugadas, cuando el hospital se silenciaba, Isabela le cantaba a través de las paredes de la incubadora, sintiendo que este pequeño guerrero, más que ninguno de los otros, portaba la misma obstinada determinación que definía su propia alma. Te esperaré el tiempo que sea necesario, le prometió, viéndole subir y bajar, casi imperceptiblemente, el diminuto pecho. No hay prisa. Crecer fuerte es más importante que crecer rápido. A pesar del pronóstico inicial pesimista, Rafael demostró la misma resistencia que caracterizaba a su linaje. Después de 45 días de hospitalización, mientras sus hermanos ya llevaban casi un mes en casa, finalmente fue dado de alta. Todavía pequeño, aún requiriendo cuidados especiales, pero listo para unirse al resto de la familia. Isabela por fin llevó al último bebé a casa. Era una casa pequeña, provisional y algo abarrotada, situada en la parte trasera de la propiedad de sus padres en Arcos, pero decorada con todo el amor que ella pudo reunir. Las cunas, donadas por la iglesia local, estaban alineadas una al lado de la otra en la única habitación disponible. Móviles hechos a mano, tejidos por la abuela Teresa, colgaban del techo. La rutina era brutal. Tomas cada 2 horas, pañales interminables, noches sin dormir. Cuando un bebé finalmente se dormía, otro despertaba con hambre o malestar. Los momentos de silencio absoluto, cuando todos dormían a la vez, eran tan raros como preciosos, instantes casi sagrados en los que Isabela podía respirar y renovar fuerzas para la siguiente ronda. Los vecinos se turnaron para llevar comidas, e incluso la gente que antes susurraba a sus espaldas, ahora aparecía ofreciendo ayuda. Viejas señoras le enseñaron trucos ancestrales para calmar los cólicos. Adolescentes se ofrecieron a sostener bebés mientras Isabela tomaba una ducha. Hombres rudos, de pocas palabras, aparecieron con cunas restauradas o pequeños juguetes de madera hechos a mano. Se formó espontáneamente una red de solidaridad femenina. Abuelas, tías, primas, amigas que Isabela no veía hacía años. Un viejo dicho reza que se necesita un pueblo para criar a un niño. Para criar a 5, descubrió, se necesitaba un ejército de corazones generosos. Esto no es caridad, explicó doña Alcira, una vecina de 80 años, que se presentaba cada mañana para ayudar con la primera ronda de biberones. Es una inversión en el futuro. Estos 5 pequeños son el futuro de nuestra comunidad. Cuando los bebés cumplieron 6 meses y Isabela finalmente había encontrado un ritmo que, aunque agotador, era manejable, recibió una citación para la primera audiencia de manutención infantil. Ricardo, a través de sus caros abogados, lo cuestionaba todo, desde la paternidad hasta su capacidad mental para criar a los niños. En la escalinata del juzgado de la capital, ella estuvo a punto de colapsar cuando vio a su exmarido, del brazo de Sofía, ambos con ropa costosa, ignorándola como si fuera invisible. La imagen de ellos juntos, prósperos y aparentemente felices, mientras ella luchaba por sobrevivir cada día, despertó una rabia que nunca se había permitido sentir plenamente. Una lluvia repentina la empapó mientras esperaba el autobús de regreso, temblando no solo por el frío, sino por una indignación que le quemaba por dentro. Fue entonces cuando notó un coche familiar
deteniéndose a su lado. Su padre, con el rostro marcado por el tiempo y el trabajo duro, abrió la puerta del copiloto. «No estás sola en esta pelea, hija», dijo, simplemente. En Teltoa, en el camino de vuelta, permanecieron en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de entendimiento mutuo. Su padre, un hombre de pocas palabras y muchas acciones, había faltado al trabajo por primera vez en 15 años para estar allí con ella en ese momento tan difícil. Al llegar a casa, Isabela fue recibida por una escena que borró inmediatamente toda la amargura del encuentro en el juzgado. Sus 5 pequeños milagros, ahora sentados con el apoyo de almohadas, sonreían y agitaban los brazos al verla. Aurora, siempre la más expresiva, emitió un sonido que se parecía a una risa, que fue contagioso para sus hermanos. En ese momento cristalino de alegría pura, Isabela supo que ningún litigio, ningún exmarido, ni ninguna examiga podrían arrebatarle lo que de verdad importaba. El bautizo de los bebés, al cumplir los 10 meses, se convirtió en el evento más concurrido del pueblo. La iglesia centenaria se llenó no por formalidad social, sino por la celebración genuina de esas 5 vidas que se habían ganado el afecto de la comunidad. Durante la ceremonia, Isabela no pudo contener las lágrimas al ver a los 5 bebés, vestidos de blanco, siendo pasados de brazo en brazo entre los padrinos elegidos, de entre aquellos que de verdad habían estado allí para ella en los momentos más difíciles. Fue entonces cuando lo notó. En el último banco, una figura que no había visto desde aquella noche hacía casi 2 años. Lucas Romero, el amigo piloto, recién regresado de años de trabajo en el extranjero. Sus ojos se encontraron brevemente y algo indescriptible pasó entre ellos. No romance, no pasión, sino una conexión que trascendía las simples definiciones. El reencuentro tras la ceremonia estuvo lleno de emociones no dichas. Lucas miró a los bebés con genuina admiración y a Isabela con un respeto que rayaba en la reverencia. «Hiciste lo imposible», dijo. Simplemente. Sus palabras estaban libres de condescendencia o lástima, solo un reconocimiento sincero de su fuerza. Más tarde, cuando todos se habían ido y ella estaba acunando a los bebés para dormir, encontró un sobre que él había dejado. Dentro, un cheque generoso y una tarjeta con solo una frase: «Para lo que necesites, sin preguntas, sin expectativas». Esa noche, sentada en el pequeño porche de su casa provisional, viendo las estrellas que salpicaban el cielo de arcos, Isabela se dio cuenta de que había sobrevivido a lo que muchos considerarían imposible. No solo había sobrevivido, sino que había encontrado una nueva versión de sí misma en el proceso. Una mujer más fuerte, más resiliente, más consciente de su propio poder. Los quintillizos dormían plácidamente, sus respiraciones sincronizadas como una suave melodía de esperanza. ¿Creen que Lucas es la respuesta a las plegarias de Isabela? ¿O su secreto con él es demasiado grande para construir un futuro? ¿Qué le dirían a Isabela sobre el cheque? Queremos saber su opinión. En los meses que siguieron al bautizo, Lucas se convirtió gradualmente en una presencia constante en la vida de la inusual familia. Al principio, sus visitas eran breves e irregulares, limitadas por los intervalos entre los vuelos internacionales de su rutina como piloto. Siempre llegaba con historias fascinantes de lugares lejanos, que contaba con un brillo en los ojos que no solo cautivaba la atención de los bebés, sino que reavivaba en Isabela una curiosidad por el mundo que había olvidado poseer. Cuando los quintillizos cumplieron 1 año, Lucas consiguió un traslado a una ruta nacional que le permitía regresar a Arcos con mayor frecuencia. «Me cansé de ver el mundo entero sin tener un lugar al que volver», explicó, simplemente,
cuando Isabela le preguntó sobre el cambio. Con cada visita, traía pequeños recuerdos de lugares distantes. Una piedra pulida del Camino de Santiago, arena del desierto del Sáhara, guardada en un pequeño frasco, una pluma de ave exótica. Para los niños, construyó un mapamundi en la pared, marcando los lugares de procedencia de esos recuerdos con chinchetas de colores. El mundo es mucho más grande que este pueblo, les decía a los pequeños, que aún no entendían sus palabras, pero absorbían su entusiasmo. Y un día, si quieren, podrán explorarlo todo. Coincidiendo con el 1 año y medio de los bebés, Isabela transformó la vieja receta de bizcocho de miel de su abuela en un pequeño negocio. En la cocina improvisada de la parte trasera de la casa, trabajaba durante las pocas horas que los niños dormían. El aroma dulce y reconfortante de la miel caramelizada con canela se convirtió en su firma, y pronto comenzaron a llegar los primeros pedidos para fiestas locales. Mi nieta siempre ha tenido manos bendecidas para la repostería, alardeaba la abuela Teresa, a quien quisiera escuchar, convirtiéndose, sin querer, en la mejor publicidad del negocio naciente. El dinero era poco, pero era suyo, ganado con sus propias manos, sin depender de caridad ni de las migajas que Ricardo se veía obligado a pagar tras extenuantes batallas legales. Rafael y la conexión inesperada. Uno de los niños, Rafael, el más callado y observador de los quintillizos, el último en salir de la UCI, desarrolló una fascinación especial por los aviones y el cielo. Siempre era el primero en correr torpemente hacia la puerta al escuchar la llegada del coche de Lucas, sus pequeños ojos brillando con un reconocimiento y una alegría puras. «Parece que tenemos un futuro piloto aquí», comentó Lucas una tarde, observando al pequeño que sostenía con adoración un avión de papel meticulosamente doblado. En los meses siguientes, el pequeño comenzó a mostrar sutiles dificultades motoras que preocuparon a los médicos locales. Mientras sus hermanos progresaban en sus hitos de desarrollo, Rafael parecía luchar por dominar habilidades básicas de coordinación. Podría ser un simple retraso madurativo, le aseguraron inicialmente los pediatras, algo común en partos múltiples prematuros. Pero a medida que los niños se acercaban a los 2 años, se hizo evidente que había una condición neurológica que requeriría cuidados especializados, recursos que el pequeño pueblo simplemente no tenía. Una tarde de verano especialmente calurosa, Isabela encontró a Lucas sentado solo en el columpio del patio trasero, observando las estrellas que ascendían en el cielo, que se oscurecía lentamente. El silencio entre ellos era cómodo, como solo puede serlo entre personas que no sienten la necesidad de llenarlo con palabras vacías. «¿Por qué haces todo esto por nosotros?», preguntó ella, finalmente, verbalizando la pregunta que llevaba meses cargando. Lucas dudó, mirando sus propias manos antes de responder. «Cuando éramos adolescentes, tú me ayudaste en el momento más oscuro de mi vida, aunque probablemente ni lo recuerdes». Isabela frunció el ceño, buscando en su memoria. «Aquella fiesta de fin de curso en nuestro penúltimo año», continuó él. «Mi padre acababa de morir. Yo estaba completamente perdido, sentado solo en el jardín, contemplando algunas decisiones terribles. Tú te sentaste a mi lado, sin decir nada durante mucho tiempo. Luego, me ofreciste la mitad de tu sándwich. Dijiste, no sé qué decir, pero sé cómo guardar silencio contigo». Los ojos de Lucas brillaron con emoción contenida. «Me prometí a mí mismo que, si alguna vez podía devolvértelo». No terminó la frase, pero no fue necesario. Esa noche hablaron hasta el amanecer, compartiendo dolores, sueños interrumpidos y esperanzas que se negaban a morir. Hablaron de su miedo a no ser suficiente para 5 niños
con necesidades tan intensas, del peso de la culpa que cargaba por su momento de debilidad con él antes de descubrir el embarazo, del agotamiento que se acumulaba en sus huesos cada día. Lucas escuchó todo, sin juzgar, sin soluciones apresuradas, simplemente presente. Cuando salió el sol, algo nuevo nació también entre ellos. No solo atracción o afecto, sino una comprensión profunda que trascendía las palabras. 5 gracias y el próximo gran paso. El negocio de los bizcochos creció inesperadamente cuando uno de los pasteles de Isabela fue servido en la boda de la hija del alcalde. La novia, encantada con el sabor único que fusionaba tradición e innovación, se aseguró de mencionar el nombre de la pastelera en su discurso de agradecimiento. Los pedidos llegaron en cantidades que Isabela no podía manejar sola. Su madre, Carmen, que en el pasado había criticado su decisión de enterrarse de nuevo en el pueblo, la sorprendió apareciendo un día con un delantal, remangándose. «Enséñame tu receta, hija». Juntas, transformaron el garaje abandonado en una panadería improvisada. El nombre que eligieron, las 5 gracias, las 5 virtudes, honraba silenciosamente a los niños que habían inspirado todo. A medida que los bebés se acercaban a los 2 años y medio, la doctora confirmó el diagnóstico. Rafael, el más tranquilo y contemplativo, el mismo que amaba los aviones, padecía una rara condición neurológica que afectaría su coordinación motora y desarrollo cognitivo. Los tratamientos necesarios solo estaban disponibles en grandes centros médicos, a horas de distancia. La noticia golpeó a Isabela como un puñetazo en el estómago. Bajo la tenue luz de la lámpara, hacía cálculos interminables que nunca cuadraban, la desesperación creciendo como una marea amenazando con ahogarla. Casualmente, esa misma semana, Lucas recibió una propuesta para un puesto de supervisión en una aerolínea regional con base en la capital. Una posición que significaría menos vuelos internacionales y más estabilidad. Cuando compartió la noticia durante la cena, no la presentó como una solución a los problemas de ella, sino como una posibilidad. ¿Podríamos intentar esto juntos? Si tú quieres. La propuesta flotó en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno se atrevía a nombrar por completo. Isabela miró a sus 5 pequeños durmiendo. Pensó en el tratamiento que Rafael necesitaba, en las oportunidades que la capital ofrecería a todos los quintillizos, en el negocio que había construido desde cero. Eran consideraciones que no tenían respuestas sencillas, ni decisiones sin pérdidas. Excelente. La historia está llegando a un punto crucial. La decisión de mudarse y la consolidación de una familia elegida. Continuemos con la narrativa en español. Alas para volar y raíces para crecer. La decisión de intentar una vida juntos no provino de un romance idealizado, una pasión abrumadora o una necesidad financiera, sino de una asociación nacida del respeto mutuo y un propósito compartido. Una construcción lenta y sólida, erigida sobre cimientos que resistirían futuras tormentas. Cuando Lucas se arrodilló para proponerle matrimonio oficialmente, no hubo anillo de diamantes ni gestos grandilocuentes, solo una pequeña caja que contenía 5 aviones de papel en miniatura hechos de plata, uno por cada niño. «No te estoy pidiendo que reemplace a nadie en sus vidas», dijo, con la voz embargada por la emoción. «Solo que me permitas el privilegio de verlos crecer y de ayudarlos a volar». Ella no respondió con palabras, sino que posó su mano sobre la de él, entrelazando sus dedos, simbolizando no solo una unión romántica, sino una alianza para enfrentar lo que viniera. La despedida de Arcos,
La noticia de la mudanza a la capital fue recibida con reacciones encontradas en la pequeña comunidad de Arcos. Algunos expresaron una tristeza genuina por la partida de la familia que habían adoptado. Otros apenas disimularon su alivio al ver partir un recordatorio constante y vivo de que las convenciones sociales podían romperse y reconstruirse en formas nuevas. La abuela Teresa, rozando ya los 83 años, pero tan firme como el roble centenario de la plaza del pueblo, fue la única que comprendió plenamente la necesidad del cambio. «Las raíces son importantes», dijo, mientras ayudaba a empacar los preciosos recuerdos familiares. «Pero igual de importantes son las alas. Algunos árboles necesitan tierra más ancha para crecer plenamente». Los preparativos llenaron las semanas siguientes. Lucas transformó el proceso en una aventura para los niños. Juntos, pintaron un mural en la habitación provisional, lleno de nubes, aviones y pájaros. «¿A dónde vamos?», les explicó. «El cielo será el mismo. Miren hacia arriba cuando extrañen su hogar y recuerden que, bajo el mismo cielo, todos estamos conectados». La víspera de la partida, Isabela visitó el cementerio local. Llevó a los quintillizos, quienes depositaron flores silvestres en la sencilla lápida de su abuelo. «El abuelo hubiera estado orgulloso de ti», dijo su madre, que insistió en acompañarlos. Esa última noche en Arcos, amigos y familiares se reunieron para una despedida íntima. Bajo las estrellas del patio trasero, compartieron comida, historias y promesas de visitas frecuentes. La abuela Teresa le entregó a Isabela un cuaderno desgastado, con páginas amarillentas por el tiempo. «Las recetas de la familia», explicó la anciana. «7 generaciones de mujeres fuertes. Ahora te toca añadir la tuya». Cuando todos se fueron y la casa finalmente se silenció, Isabela encontró a Lucas en el porche. «¿Estamos haciendo lo correcto?», preguntó ella. «No por primera vez. No hay un bien o mal absoluto en decisiones como esta», respondió Lucas. «Solo está lo que hacemos con las decisiones después de tomarlas». Ella apoyó su cabeza en el hombro de él. En la habitación, los quintillizos dormían. Clara con su manta azul, los gemelos, Miguel y Teo, Aurora con su libro favorito, y Rafael, el pequeño soñador, durmiendo con el avión de papel plateado que Lucas le había hecho. 5 razones para ser valiente, para avanzar, para creer que incluso los caminos más inesperados pueden conducir a destinos maravillosos. El choque con la capital. La adaptación a Madrid fue más difícil de lo que habían anticipado. El apartamento, aunque más grande que la casa de Arcos, parecía confinar a los niños acostumbrados a patios y calles tranquilas. Los vecinos se quejaban del inevitable ruido que hacían 5 niños pequeños. El tráfico diario era agotador, convirtiendo tareas sencillas, como llevar a Rafael a terapia, en misiones casi imposibles. Establecer la sucursal de la pastelería consumió todos los ahorros de Isabela y una parte significativa de los de Lucas. El alquiler del local comercial era 3 veces más caro y los proveedores eran menos flexibles. Durante el primer mes, Isabela lloró en silencio en el baño todas las noches, cuestionando si había tomado la decisión correcta. Lucas, que trabajaba largas horas en su nuevo puesto de aerolínea, se dio cuenta de su sufrimiento silencioso. En lugar de ofrecer soluciones inmediatas, simplemente escuchó. De verdad escuchó. Sus preocupaciones y miedos. «Podemos volver si eso es lo que realmente quieres», dijo una noche. No hay vergüenza en admitir que un camino no funcionó. Pero Isabela sabía que no era tan simple. Volver significaría renunciar al tratamiento especializado para Rafael,
a las oportunidades educativas para todos los quintillizos y a la posibilidad de expandir el negocio que había construido con tanto esfuerzo. «Necesitamos intentarlo un poco más», respondió, encontrando una determinación que no sabía que aún poseía. La melodía de Rafael, el tratamiento especializado para Rafael, resultó ser esperanzador y a la vez desgarrador. En las salas de espera de las consultas, Isabela conoció a otras madres de niños con desafíos similares, formando una nueva red de apoyo, diferente a la de Arcos, pero igualmente vital. Una de estas nuevas amistades cambió el curso de la vida de Rafael. Elisa, una profesora de música jubilada, se ofreció a dar clases gratuitas a los quintillizos. «La música fue lo que le permitió a mi hija encontrar su voz», explicó. En la primera sesión, hicieron un descubrimiento. Rafael, con sus importantes limitaciones motoras para tareas cotidianas, mostró un talento natural para los ritmos y las melodías que trascendía sus dificultades físicas. Sus dedos, que luchaban por sostener una cuchara, se deslizaban con una fluidez impresionante por las teclas del pequeño teclado que Elisa había traído. «Es como si la música desbloqueara algo dentro de él», comentó Lucas, conmovido al presenciar la primera lección. «Como si su cuerpo supiera exactamente qué hacer cuando es guiado por la melodía. La fusión de sabores y el círculo protector. Su Ket Hop Huong Vi, Vavong Tron Bao Ve». Inicialmente, la pastelería en la capital atrajo pocos clientes. Los residentes locales, sofisticados y apresurados, no parecían apreciar los sabores simples y auténticos de Arcos. Desalentada, Isabela probó algo nuevo. Incorporó ingredientes urbanos como matcha, frutas exóticas y especias internacionales a las recetas tradicionales de su abuela. El resultado fue una fusión sorprendente que comenzó a atraer los paladares cosmopolitas. «Es como nuestra familia», comentó Aurora, la más filosófica de los quintillizos, tras probar un cupcake de miel y lavanda. «Diferente, pero sigue siendo nuestro». El primer día de guardería de los quintillizos, Isabela los observó desde lejos, sintiéndose culpable de dejarlos solos. 4 de ellos se adaptaron rápido, pero Rafael se quedó aislado. Justo cuando iba a entrar a rescatarlo, vio algo extraordinario. 1 a 1, sus hermanos abandonaron sus juegos y formaron un círculo protector a su alrededor, invitando a otros niños a una actividad en la que él sí podía participar. Clara lideró con una autoridad sorprendente para sus 3 años. Miguel y Teo sirvieron de atentos guardianes. Aurora, con su sensibilidad, traducía las necesidades de su hermano a los demás niños. En ese momento, Isabela se dio cuenta de que tenían un vínculo que trascendía cualquier dificultad. No eran solo hermanos, eran una fuerza unificada, una constelación donde cada estrella brillaba a su manera, pero pertenecía inequívocamente al mismo cielo. Hemos cubierto la mudanza, los desafíos iniciales y el crecimiento de los niños y del negocio. ¿Te gustaría que en el próximo capítulo abordemos la boda íntima de Isabela y Lucas y la aparición inesperada de Ricardo, que pondrá a prueba el secreto de la paternidad? La alianza silenciosa y eso. La boda de la miel. Isabela y Lucas decidieron casarse en una ceremonia íntima. No hubo grandes banquetes ni listas de invitados interminables, solo una pequeña celebración en el jardín de la panadería, adornado con flores silvestres y luces cálidas que resaltaban el aroma dulce y reconfortante del aire. El vestido de Isabela no era blanco de novia, sino de un color miel suave, bordado con pequeños patrones de abejas, un homenaje silencioso al negocio familiar y al arduo trabajo que había marcado su renacimiento. Los quintillizos, ahora de 4 años y medio,
jugaron un papel central. Clara y Aurora llevaron los anillos, mientras que Miguel y Teo se encargaron de lanzar pétalos de flores con una seriedad cómica. Rafael, incapaz de participar activamente en el movimiento, fue el centro de la ceremonia, sentado en su silla de ruedas adaptada, irradiando una serenidad inusual. Cuando Lucas y Isabela intercambiaron sus votos, él levantó su pequeño avión de plata, ofreciéndolo como si fuera su propia bendición. Lucas no prometió amor eterno en el sentido tradicional. En cambio, prometió: estaré a tu lado no solo en los cielos despejados, sino cuando las turbulencias golpeen. Prometo ver a estos 5 pequeños, y a ti, no como una carga, sino como el destino que la vida me regaló. El discurso de Isabela fue sencillo pero profundo. La vida me quitó un matrimonio, una riqueza y una ilusión, pero me dio 5 veces más de lo que jamás pedí. Lucas, tú me has enseñado que la verdadera familia es aquella que se elige, no la que se hereda. Hoy no me caso contigo por necesidad, sino por el profundo deseo de caminar a tu lado. Mientras los invitados brindaban con hidromiel casero, Isabela sintió que por fin había cerrado un capítulo. No se había casado por amor romántico, sino por una alianza profunda y duradera con el hombre que la había visto en sus momentos más frágiles y había elegido no huir. La amenaza inesperada. La paz fue efímera. 3 meses después de la boda, Isabela recibió una citación judicial inesperada. Esta vez, Ricardo no solo exigía reducir la manutención, sino que cuestionaba la paternidad de uno de los niños, específicamente Rafael, citando el retraso en el desarrollo como evidencia de anomalía genética no vinculada a su linaje. Su abogado, un hombre astuto que trabajaba con saña para su acaudalado cliente, presentó como prueba grabaciones de las conversaciones telefónicas de Isabela con su madre en los primeros meses, donde ella hablaba de sus miedos y su duda sobre la paternidad de uno de los niños. El mundo de Isabela se congeló. Ella había enterrado la duda sobre el encuentro con Lucas tan profundamente que casi había olvidado su existencia. Ahora, la duda renacía con fuerza, amenazando con destruir todo lo que había construido. En casa, Lucas notó la ansiedad, el insomnio que la devolvía a sus viejos hábitos. Una noche, incapaz de soportar el peso del secreto, ella rompió a llorar y confesó, contándole la historia completa, desde la noche solitaria hasta la posibilidad aterradora de que Rafael pudiera ser hijo suyo. Lucas escuchó en silencio, sin un atisbo de rabia o decepción, solo una profunda tristeza por el dolor que ella había cargado en solitario. Tú y yo estuvimos juntos hace casi 5 años, Isabela, dijo él, con una calma que la desarmó. Pero los quintillizos nacieron hace 4 años. ¿Es posible, Isabela, que en realidad solo estuviéramos juntos una vez antes de que te enteraras del embarazo? Sí, susurró ella. Fue solo una noche, aproximadamente 8 semanas antes de que supiera de los quintillizos. Lucas asintió. Entonces, el momento coincide. La vida te dio 5 bebés, y la duda sobre uno de ellos. No importa si es mío o de Ricardo, lo que importa es que es nuestro hijo ahora. El enfrentamiento en el laboratorio, el día de la prueba de ADN para Rafael, fue tenso. El niño, ajeno al drama, se aferró a su teclado de juguete en la sala de espera del laboratorio en la capital. Isabela y Lucas llegaron juntos, actuando como un frente unido. Ricardo llegó con su abogado, vestido con un traje a medida, con un aire de superioridad irritante. «Estás desesperada, Isabela», se burló Ricardo,
acercándose mientras el técnico preparaba las muestras. Casarte con este piloto pobre no va a cambiar nada. Si ese niño no es mío, perderás la pensión, y tu reputación estará destrozada. Los otros 4 serán suficientes para mí. Deshazte del problema. Isabela se puso roja de rabia. Mi hijo Rafael no es un problema, Ricardo. Es una bendición. Y a diferencia de ti, hay personas en su vida que lo ven como tal. La prueba fue rápida. Una simple muestra de hisopo en la mejilla de Rafael. La espera de los resultados fue una agonía silenciosa para Isabela. Un peso suspendido que amenazaba con aplastarla. La revelación inesperada y el legado. Una semana después, los abogados de Ricardo la convocaron a una reunión privada, con Lucas a su lado. El aire en la oficina estaba denso de expectativas no dichas. El abogado de Ricardo, visiblemente incómodo, colocó una carpeta en el escritorio. Los resultados de la prueba de paternidad son inesperados. Ricardo se inclinó, con una sonrisa triunfante. Lo sabía. Ese niño no es mío. Ahora pagará el precio. El abogado lo interrumpió, tosiendo. De hecho, señor Ricardo, los 5 niños son sus hijos biológicos. La sala enmudeció. Isabela parpadeó, incapaz de procesar la información. Ricardo se puso pálido, la sonrisa borrada de su rostro. ¿Qué? Eso es imposible. El informe genético del niño, su retraso, tiene que ser un error. El abogado de Isabela tomó la palabra, sosteniendo una copia del informe del laboratorio. No hay error. Los 5 bebés, incluida la condición neurológica de Rafael, son el resultado de la combinación genética de usted y la señora Isabela. El error, señor Ricardo, no está en la genética, sino en su conclusión sobre lo que significa ser un padre. Isabela se sintió mareada, no por el alivio, sino por la ironía de la situación. Su momento de debilidad con Lucas, la culpa y la duda que había cargado durante años, había sido en vano. El padre biológico era Ricardo, pero el hombre que amaba a sus hijos, el hombre que se había quedado y luchado, era Lucas. Al salir de la reunión, Lucas tomó su mano. «Eso no cambia nada, ¿verdad?», preguntó él. «No», respondió Isabela, secándose una lágrima de alivio y cansancio. «Solo cambia a quién le tenemos que enviar las cuentas. El legado de Rafael». La revelación de la paternidad de Ricardo silenció permanentemente sus argumentos en la corte. Su abogado le aconsejó retirarse, y se llegó a un acuerdo de manutención muy favorable para Isabela, quien exigió que se incluyera una cláusula para cubrir todos los gastos médicos y terapéuticos de Rafael de por vida. Con el respaldo financiero asegurado y Lucas ahora en casa casi todas las noches, la familia finalmente prosperó. Las 5 Gracias se expandió a un segundo local en un barrio de moda, y sus bizcochos de miel y lavanda se hicieron famosos en toda la capital. Y Rafael, el niño que Ricardo había rechazado, se convirtió en el corazón y el alma de la familia. Su habilidad con el ritmo floreció. A los 6 años, cuando sus hermanos ya iban a la escuela, Rafael fue aceptado en un programa de música especializado. Su música, sencilla pero con una melancolía etérea, cautivó a los oyentes. Se descubrió que la condición neurológica que afectaba su coordinación física, de hecho, amplificaba su percepción auditiva, permitiéndole componer melodías con una sensibilidad inusual. En el cumpleaños de Isabela, en la pequeña casa llena de risas y el aroma de la miel, Lucas la sorprendió. No con un regalo, sino con la inauguración de una fundación a nombre de Rafael, dedicada a ayudar a niños con discapacidades a descubrir su potencial a través de la música. «Tú creíste en él cuando nadie más lo hizo», le dijo Lucas.
Y él nos enseñó que la verdadera fuerza se encuentra no en la ausencia de desafíos, sino en el amor que nos une para superarlos. En ese momento, Isabela se dio cuenta de que su verdadero legado no eran los bizcochos de miel, ni la herencia de su abuela, sino el amor incondicional y la alianza inquebrantable que había forjado con su familia elegida. 5 corazones, un ejército de amor y un futuro que, aunque nunca sería fácil, siempre estaría lleno de esperanza.